nos matriculamos en la escuela de Barrio Córdoba, la escuela Doctor José María Castro Mariz, que para ese entonces en realidad los chiquillos que iban eran chiquitos de los barrios marginales de alrededor, había muchos chiquitos de los barrios marginales. Como yo era muy chiquitillo, entonces me pegaban unas matoneadas de espanto, ¿verdad? Y como a los 9 o 10 añitos yo dije, esto lo tengo que resolver. Escuché que Francisco Salas de la Paz, a quien nosotros conocemos cariñosamente como Paco, estaba dando clases de karate en el Centro Comunal de Barrio Córdoba. Yo dije, esta es mi oportunidad, aprendiendo artes marciales me voy a poder defender y además de eso voy a inspirar algún temor hacia aquellos, los otros chiquillos que me matoneaban, me bulleaban. Entonces me fui, le pregunté a Paco y le dije, Paco, mire, ¿cuánto cobra usted? Paco me dice 120 colones al mes. Y yo le dije, mire, usted tiene un problema aquí, usted no se ha dado cuenta que aquí, usted da clases los sábados y los domingos, pero aquí los viernes y los sábados hay fiesta. Esto queda muy sucio y entonces yo no le puedo pagar, pero le puedo barrer el piso. Paco me dijo, la verdad usted tiene razón y entonces ese fue el trato que hicimos y la verdad, no solo barría yo, barría Paco también. Paco enseñaba karate para pagarse los estudios y entonces así empecé. El problema se presenta cuando Paco tiene que dejar de dar clases o deja de dar clases para seguir en sus estudios en la universidad. Entonces yo dije, ahora sí que torta, ¿qué hago? Decidí que lo que podía hacer era irme caminando desde Barrio Córdoba hasta Plaza Víquez, donde estaba la academia del profesor Sunichi Kobayashi. Ahí veía detrás de una ventana lo que el profesor enseñaba y me iba a mi casa a tratar de imitarlo. Después de 6 meses, más o menos, Sunichi salió y me dijo, yo lo conozco a usted, usted es alumno de Paco, ¿por qué no viene y entrena? Y yo le dije, ¿cuánto cobra usted? Entonces él me dijo algo así como 400 colones y yo le dije, yo no le puedo pagar, pero le puedo barrer el piso. Él me dijo, venga, trato hecho. Nunca me puso a barrer el piso y desde ese día él me adoptó como si fuera su hijo. Ese fue mi inicio en el karate, por ahí ya de los años 70, 71. El karate-do es un medio físico para el perfeccionamiento espiritual. Entonces ahora comentábamos, cuando alguien me pregunta a mí, me dice que si yo me retiré, que cuándo me retiré y que si practico. Cuando alguien me dice eso, yo normalmente lo que hago es, hago un gesto, ¿verdad? Vuelvo la cara y cambio el tema. En mis adentros yo me digo, yo nunca he dejado de practicar. O sea, todos los días de mi vida practico y lucho. La mayor parte de las veces contra mí mismo, a veces contra otros. Pero nunca me he alejado del camino que el profesor Kobayashi y mis amigos como Manuel, Marcelo, Edwin, el doctor Obón, Diego Casafón, Fernando Víquez, José Miguel Alfaro me enseñaron, ¿verdad? El maestro Ueda, el maestro Kamikú. Esa es la gran enseñanza del karate. En 1977 llega una invitación para que Costa Rica participe en el cuarto campeonato mundial de karate. Aquí hay que tener presente que eso fue hace 40 años. El karate para ese entonces no era tomado como un deporte, sino como un arte marcial. Nosotros entrenábamos karate no para competencias y es más, el profesor no le gustaban las competencias. Él nos decía que teníamos que practicar para la vida diaria y era interesante pero extraño a la vez, porque ya a la hora de entrenar él nos decía, usted tiene que tener la capacidad de eliminar a su contendiente, eso significa matar, ¿verdad? Con un solo golpe. Nosotros nos preparábamos, Suniche designó a Marcelo y a Manuel para que nos prepararan. Y después Suniche se me acercó y en su mal español me dijo, Mario, ¿por qué no yendo usted? Y yo me quedé perplejo, ¿no? Le dije, y me dice, yendo, usted de seguro perdiendo. Sí, me decía de antemano que yo no iba a ganar. Entonces yo me decía, pero entonces ¿a qué voy a ir? Entonces él me decía, pero aprendiendo mucho, dice. Compitiendo, perdiendo, siempre honor mucho honor para usted. Y él repitió, mucho honor para mí.
Y así fue como me embarqué en esa aventura y nos fuimos para Japón. El campeonato fue en el Budokan en Tokio, que es un centro especial para artes marciales, ¿verdad? Donde debe tener una capacidad para 15 o 20 mil espectadores. Esperamos un rato y en eso oímos que se oyen los parlantes Edwin Chan. Chan en japonés quiere decir niño. Entonces sonaba raro que llamaran a un niño, ¿verdad? Edwin Chan, Edwin niño. Porque Mario San es Mario señor, ¿no? Llaman a Edwin a pelear y llaman al representante de Japón. O sea, nos había tocado con dos de los contendientes más versados, más difíciles del mundo en ese momento. Fíjese que usted está hablando que en el caso de Edwin habían tenido que eliminarse no sé cuántos miles de personas para llegar a 2 personas en Japón. Y una de esas 2 personas era la que iba a ser el contendiente de Edwin. Cuando empieza el combate, que eran 20,000 personas viendo, el hijo del emperador presente y los japoneses todos gritando Nippon, Nippon, Banzai, Banzai, Nippon. Y Costa Rica nadie, o sea, el único que estaba era yo, nada más ahí presente. El coach de Edwin era yo. Edwin tenía una técnica, no sé, y la sigue teniendo, que es Diashi Barai, que es la barrida. Él barría, levantaba a las personas del suelo espectacularmente, después la remataba ya sea con una yokogeri o con un golpe abajo. Edwin empieza, esa era su técnica, esa era su estrategia. Edwin empieza a combatir y fue un combate fiera, pero usted veía que Edwin se sentía como pez en el agua, ¿verdad? O sea, era una cosa natural para él. Estaba dando un espectáculo, los japoneses no podían creer lo que estaba pasando, ¿verdad? O sea, su campeón no podía vencer a Edwin niño. O sea, Edwin estaba, en mi opinión, inclusive muy superior a él, pero cuando dan el aviso de que faltan 30 segundos, a mí me come la ansiedad. Y yo empiezo a gritarle a Edwin, en lugar de decirle barrida en español, empiezo a gritarle a Edwin, Diashi Barai, Diashi Barai. Edwin me vuelve a ver desconcertado. Claro, yo había revelado su técnica secreta, o sea, su estrategia. Y cuando Edwin hace el Diashi Barai, el japonés lo estaba esperando y tiró un Yakuzuki, un golpe, ¿verdad?, que apenas rozó el uniforme de Edwin. Pero los ansiosos, los japoneses no podían permitir que su campeón o subcampeón perdiera con, ¿verdad?, una persona de un país o un lugar que nadie sabía que existía, que se llamaba Costa Rica, ¿verdad? Y entonces los 4 jueces japoneses marcan, suenan el pito y sueltan la bandera, y Edwin pierde por mi culpa contra el campeón o subcampeón de Japón, con 15,000 personas viendo, el emperador presente. Yo de la vergüenza me puse a llorar, se me salían las lágrimas del desastre que había hecho en ese momento. Me fui a pedirle disculpas y Edwin se vino muy tranquilo, como si nada hubiera pasado. Me agarró, me abrazó, me agarró de la cabeza y me hizo, no se preocupe, ya todo pasó, vámonos a tomar una cerveza, me dijo. Bueno, 30 años después, en un homenaje que le hicieron, yo conté esta historia y pedí públicamente disculpas a Edwin, porque hasta ese entonces nadie la conocía. Edwin se acercó, se levantó, me agarró de la cabeza y, como lo había hecho 30 años atrás, me dijo, amigo, no se preocupe, ya todo pasó, vámonos a tomar una cerveza. Para mí, yo prácticamente le debo todo al karate, ¿verdad? Desde la construcción de mi familia, mis estudios. Yo pude financiar mi carrera dando clases de karate, pero el karate me enseñó la perseverancia, la disciplina, el amor filial, el honor, ¿verdad? Instinto, que es una de las cosas que decía Shunichi. Shunichi decía que la gran diferencia entre el occidental y el oriental era la primera, que el oriental, cuando va a un templo, el occidental cuando va a un templo va a pedir, el oriental cuando va a un templo va a ofrecer. Y que la otra, decía, es que nosotros somos tan orgullosos que renunciamos al instinto
¿verdad? Y no entendemos que también somos animales. Y dice que los japoneses, ellos sí utilizan el instinto. Para mí ha sido mi mentor. Es una persona que nos guió, nos enseñó a todos y sobre todo en un rumbo y un derrotero de ejemplos. Digamos, en el camino él decía que el karate era zen en movimiento. Y la filosofía zen es una filosofía fundamentalmente vivencial, es una filosofía que se enseña con ejemplos. Esta conversación en realidad para mí es un homenaje a él, ¿verdad? O sea, la pregunta que yo hago es, ¿verdad? ¿Cuál fue la decisión del Señor Todopoderoso, ¿verdad? En el ejercicio de su libre soberanía de llegar y decir, a este hombre extraordinario lo voy a mandar a ese país chiquitito que se llama Costa Rica? Y un hombre cuyas acciones han tocado la vida de todos nosotros, porque al final de cuentas ustedes también son producto de las acciones de él que se han venido de manera encadenada, se han transmitido de manera encadenada a través de sus alumnos primero, digamos, y después de sus alumnos, y ahí seguirá, ojalá, que por mucho tiempo más. Me acuerdo que cuando despedimos al maestro Kobayashi en, en el cementerio general, el día que lo enterramos, él está enterrado aquí en Costa Rica, las palabras que vinieron a mi mente le dije, maestro, aquellos que hemos vivido con honor hoy te despedimos.